Bienvenidos a todos una vez más a un programa de nuestro canal Debates Abiertos TV. Hoy estamos de nuevo al habla con Alberto Franceschi en nuestro programa quincenal, donde nos gusta comentar con nuestro amigo y camarada venezolano en el exilio en Miami, al otro lado del Atlántico, pues la actualidad política de España, de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo entero. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Pues se da bien, Cristóbal, en lo que cabe, porque la expresión siempre me hace dudar de qué decir exactamente. No, estoy bien, pero ¿cómo puede estar uno bien si todo está mal alrededor? Sobrevivo, es lo único que te puedo decir, respiro. Bien, eso ya es bastante. Ya es bastante, sí. Mira, yo quería hoy hablar contigo porque, aunque hoy es ya 14 de octubre, pues acabamos de pasar la fiesta del Día de la Hispanidad, el pasado 12 de octubre. Ya. En España se hizo una celebración muy deslucida, ¿no? Con respecto a lo que ha sido otros años, con la Ujú, excusa de la corona vaina esta, pues entonces se ujú. suspendió el desfile, no hubo desfile, el martes se hace en la Castellana con mucho público. Se hizo solamente un acto a puerta cerrada en el Palacio Real, ¿no? Donde el rey saludó a las autoridades y hubo una pequeña parada militar, donde, bueno, lo más reseñable realmente fue primero la mala educación, ¿no? De los ministros de Podemos, del vicepresidente Iglesias y de Alberto Garzón y de Irene Montero, que no respondieron al saludo del jefe del Estado. Eso es lo que más llamó la atención. Y por otro lado, que fuera había habido una convocatoria de ciudadanos para celebrar la Hispanidad, dado que este año se habían suspendido los actos públicos, y que se convirtió sobre todo en una algarabía de insultos, ¿no? al gobierno, a Pedro Sánchez, a Iglesias y bueno, a todos los ministros, ¿no? Que de hecho durante todo el acto dentro de Palacio pues se oían los pitidos de fuera, los gritos de asesino, de Sánchez dimisión, etcétera, que luego se acompañó con una movilización en coches por Madrid con las banderas de España para reivindicar la hispanidad. Bueno, en resumen, que unos actos, la verdad, que comparado con otros años, pues solamente nos da la impresión de que la hispanidad, con estos gobiernos que tenemos a este lado del charco y a aquel, pues cada vez está más jodida, por decirlo mal y pronto. No sé, Alberto, si quieres comentar lo que te ha llegado a ti allí de este Día de la Hispanidad. Bien. No, yo vi los actos esto. Bien, gracias por una vez más, Cristóbal, por esta oportunidad de conversar con los amigos que nos escuchan y que quizás, bueno, tienen alguna curiosidad, por lo menos, por conocer este enfoque de los repúblicos de Venezuela, que abogamos, pues, por un Estado diferente, distinto, contrario, podríamos decir, al actual de Venezuela, y que también es una consigna que debería valer por España, no para la República, porque en España cada vez que han abandonado la monarquía, aunque sea brevemente, o los invaden o se caen a tiros entre ustedes. Entonces, como que no conviene ni siquiera pensar en eliminar la monarquía. Al fin y al cabo, con esta especie de figuración casi simbólica solamente, que mantiene la jerarquía de la jefatura del Estado, pero que es un factor de conciliación o de por lo menos de equidistancia respecto a las organizaciones políticas y de la sociedad civil, que ha sido funcional desde la transición hasta hoy, solo que tiene los pecados de origen quizás de que, bueno, aquella transición que imaginó nuestro común amigo Antonio García Trevijano no se hizo pues con la marca original que yo le escuché a Antonio García Trevijano, las características, pero bastante fundacionales, fundamentales de lo que hubiera sido España si se hubiese cumplido el deseo de Trevijano de ver coronado o de ver sucediendo a Franco, al conde de Barcelona, el papá del matelefante Juan Carlos, que implicaba de hecho la sucesión por la vía directa y legal pues, del conde de Barcelona. Tenía la promesa hecha a Antonio, me explicaba esto Antonio, de que se haría un referéndum sobre
la república parlamentaria o una forma de monarquía que para nada hubiera sido a escurrir el bulto sobre el tema de quién gobierna España, si la voluntad de una majestad o la voluntad del pueblo, que sigue siendo para todo demócrata bien entendida la democracia, el delegado natural de la soberanía en una asamblea nacional, en unas cortes, etc. Pues bien, esa discusión que la ganó Franco indebidamente, dejando al sucesor ya vestido para rey, que era el hijo, y el hijo traiciona al padre. Y entonces España se da esa monarquía por voluntad de la vieja clase política y del Partido Comunista. A veces la gente no conoce los intríngulos de lo que fue ¿cómo se llama? Ese paso, esa coyuntura tan compleja que fue la transición. El señor Fraga debió meter preso a Trevijano y los socialistas de Felipe González. ¿Cómo se llamaba el segundo a bordo del Partido Socialista? Alfonso Guerra. No. Guerra, ¿no? ¿Ah? Alfonso Guerra. No, había uno anterior a Alfonso Guerra. El que está en la transición precisamente es uno de los grandes calumniadores contra Trevijano. Bueno, ese Partido Socialista de Felipe González, que no pintaba nada, es entonces convocado como gran testigo de acompañamiento de la monarquía de Juan Carlos, a la que se entrega el propio conde de Barcelona, y ya Antonio García Trevijano dice, bueno, aquí no juego más. Pues, si el propio monarca se entrega y le da al hijo las riendas del poder bautizado en esa transición del posfranquismo, hay muy poco que ya pueda hacer, y entonces calumniado e incluso preso por una semana y unos meses, bueno, resuelven pues repartirse distinto el poder. Yo creo que históricamente los españoles tienen derecho a conocer dónde creo yo radica el fracaso, comillas fracaso, de Antonio García Trevijano. Y es que con el tiempo se descubre abiertamente, y quizás el propio Antonio, porque esto vine yo a razonarlo fue después de su muerte, ¿no? Hay una cosa que Antonio quizás no sacó la conclusión de que él apostaba a una verdadera transición que se logró con Carrillo y el Partido Comunista, pero que los norteamericanos no les gustaba la operación con Carrillo. Claro, era lógica para los españoles, porque al fin y al cabo lo único que existía fuera del franquismo era el partido, como llamaban el Partido Comunista. Y lo más lógico es que fuese el partido, incluso Trevijano les ayudó en la clandestinidad, etcétera, y en las propias comisiones obreras, y entonces queda establecido que el partido, que era el Partido Comunista, es la garantía, la llave, la clave de la transición. Bueno, los norteamericanos tenían otros planes. Y como Trevijano era partidario de esa transición a fondo, apostando a Carrillo, no les gustaba mucho. Y más bien se inclinaron por la fórmula con el Partido Socialista de los Sevillanos, de Felipe González y compañía. Y allí es donde sacan a Trevijano de la ecuación del poder. Y tenemos entonces que esa transición tiene la marca inicial de una inclusión de las ópticas norteamericanas en la propia transición española. Se queda entonces ese régimen híbrido de la vieja clase, de la vieja élite franquista, que pacta con los que siguen como la nueva élite presidida políticamente por el Partido Socialista y la UCD de Suárez. Y de allí vienen todos estos lodos, vienen de aquellos polvos. Bueno, eso sería largo ponernos a inventar una historia que no es la que existió. Pero lo que no entenderé yo nunca, primero el antifranquismo de Antonio era real, pero visto históricamente también, a los que compartimos digamos, la admiración por la honradez intelectual de Trevijano, habría que preguntarnos, Cristóbal, si de verdad lo de Franco era todo malo, o si era el socialismo nacional, como se puede ahora tipificar aquello, de que aquellas enormes ventajas sociales
de las masas pobres o de los, digamos, de los dignificados de las clases populares españolas bajo el franquismo, con el piso, el trabajo, cero desempleo, salarios que podían ganar cada vez más, un mejor nivel de vida. O sea, ¿qué tiene que ver eso con esa imagen que todavía quiere crearse de que el franquismo era un penoso régimen de oprobio total? Ya va, yo no voy a ser ahora después de viejo franquista, pero caramba, a mí me preocupa que a veces hay unos desbalances en la gente que por criticar un gobierno que tenía todas las condiciones para ser criticado, heredero de las coaliciones de la Segunda Guerra, bien, pero no, por ejemplo, para ahora dignificar el bando de los corruptos arrapastrosos del republicanismo español socialista, si le comparamos con el tan poco deseable, la poca deseable defensa del franquismo. Pero a ver, España tiene mucho que todavía evaluar sobre ese supuesto pasivo franquista, que lo que tenéis, lo tenéis heredado de Franco. Y es lo que desmantela precisamente la reconversión industrial del señor Felipe González. ¿Y por qué viene a cuento todo esto? Bueno, porque Sánchez es el segundo o tercer gran capítulo de la maldición de España que ató su destino a Europa. Primero Felipe González desindustrializa España y los convierte en un país de dependencia exclusiva, para no ofender, de las tareas propias del turismo, ¿entiendes? Y Zapatero le sigue dando con un mazo en la cabeza a la economía española y la convierte en una economía absoluta y totalmente dependiente de los subsidios de Europa. ¿Y qué viene a hacer Sánchez? Bueno, a subsistir parasitariamente, pero de la peor manera posible, con este gobierno, con el mamarracho de Podemos y compañía. Vienen ahora a jugarse el destino, lo que queda de España, en una aventura absolutamente, pero caramba, demencial, de la ruptura de España como nación, al alentar el separatismo y al alentar, digamos, las fracturas sociales, y que no existiendo lucha de clases, porque ya la lucha de clases quedó como algo de modé, bueno, inventan las nuevas fracturas, como la maldita ideología de género y todo lo que implique la fracturación de España, los calentólogos, ¿entiendes? Y todo esto que signifique fracturar internamente. Ojo, no hay que buscar en Podemos un mérito especial. Es la misma estupidez que está cultivando el Partido Demócrata en los Estados Unidos, que lo va a transformar en un partido de la decadencia norteamericana. Si es que Trump no pudiera, como felizmente sí está pudiendo, frenar ese fenómeno de la maldición de Estados Unidos. Permíteme una cosa, Alberto, un segundo. No, permíteme que te comente una cosa, porque es muy interesante lo que has hablado, ¿no? Como ese europeísmo, como marca, ¿no? que está opuesto, digamos, a un sentimiento nacional en España. Pero ese europeísmo no es solamente del PSOE, ¿no? De los gobiernos del PSOE que tú has mencionado, sino que impregna a todos los partidos del régimen del 78, porque la derecha es europeísta, Ciudadanos es europeísta, o sea, ellos se atreven... Ese es alcahuete paleto. Pero con la de Europa, entonces parece que se quieren diferenciar de ese franquismo, en que el franquismo sí que era claramente, nunca puso en peligro la unidad nacional y siempre lo tuvo como uno de sus principios, y entonces pues parece que hoy en día defender la hispanidad o la unidad de la nación española pues es franquismo. O sea, se ha tomado esa especie de idea, ¿no? de mala idea, y todos los partidos asumen el europeísmo, o sea, como que Europa es una de salvación para España, que es de Europa de donde nos viene la democracia, la libertad, y se olvida pues todo un pasado, ¿no? Bastante importante, ¿no? De la hispanidad. Y también en lo que has comentado de la monarquía es muy interesante, porque precisamente esta monarquía que tenemos ahora nace con ese vicio de origen, y es que pierde legitimidad dinástica al saltarse por nombramiento directo de Franco de su sucesora Juan Carlos I, y entonces es una monarquía que en ese sentido tiene de vicio de origen, que su origen es franquista, y que precisamente en la situación en la que estamos y con lo que ha salido de Juan Carlos I, que se vio obligado a abdicar, que parece que su hijo pues tiene que
avergonzarse, ¿no?, de su propio padre, pues es, creo, la ocasión de oro para que Felipe VI reivindicase a la figura de su abuelo, reivindicase la legitimidad dinástica de la monarquía hispánica y rompiese con la monarquía franquista que funda Franco a través de Juan Carlos I. No sé qué te parece esto que te comento. Me parece que no eres todo lo consecuente que deberías ser. Esa monarquía debería asumir la defensa de Franco, si fuese de verdad coherente. Es más, Cristóbal, esto es la bendito oportunismo de los políticos, que así tenga uno un historial que donde pueda demostrar su absoluta idoneidad en lo personal y en la honestidad intelectual, cae en el vicio de no decir cosas inconvenientes. Chicos, ¿no será hora de que se reivindique el modelo nacional de la industria y de la economía española, chicos? Porque ya está visto que Europa es, digamos, el deslizamiento hacia la disolución nacional, apoyada desde todos los intereses estos globalistas del globalismo europeo y mundial, que hundirán a España en el degredo de las naciones inviables, si se le ocurre ir hasta las últimas consecuencias a lo que era la bendita política del tal Rajoy y de los socialistas en el poder, porque lo que tú me estás diciendo es que me suena coherente a que sin el PP, este decreto que han, digamos, ¿cómo se llama?, acumulado, no se explicaría. Esto es Felipe González más Aznar, más Felipe González, más, ¿cómo se llama?, más Zapatero, más Sánchez y más Rajoy, que no puede apartarse de las responsabilidades de lo que es el renacimiento o el forzar casi el renacimiento del bendito, ¿cómo se llama?, del nacionalismo fragmentario de los catalanes. No hay explicación para la estupidez de esa fracción del pueblo catalán. Era franquista, chicos. Sí, serán los más franquistas de todos los catalanes. Y la Constitución la votan al 90%. Y ahora son entonces partidarios de separarse de España. ¿Sí? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Bueno, porque esa Europa de pacotilla que está siendo corresponsable, protegiendo al tal Puigdemont, etcétera, es una Europa cómplice del hundimiento de España. Anda tú a saber si aquellos herederos del luteranismo y de las buenas maneras para hablar mal del mediodía de Europa, el demonio del mediodía y digamos, la sangre impura de aquellos habitantes de la España, bueno, no les sirvió de nada que fuera España la vanguardia de la expulsión del Islam, cuando 5 siglos después pretenden criticar a España por que no sea suficientemente, digamos, doblegable a todo lo que significan las peticiones del globalismo. Bueno, ya me metí en otros líos iguales o mayores a los que venimos tratando, pero es un poco para dar la imagen. Miren, mis amigos españoles, hay muchas cosas que hay que rediscutir, porque el Matelefantes efectivamente fue una calamidad como monarca, pero era la sucesión lógica, digamos, a ojos de la élite española, que no quería una tentación siquiera republicana, bueno, y siguió siendo partidaria de la monarquía por la vía del pacto de la transición, etc. Bien, pero ya está hecho. Pretender devolver eso porque así lo quiere el coleta, financiado por todos los factores disolventes del mundo, en particular 2, que él mismo los confiesa: en la monarquía, la élite putrefacta narcotraficante venezolana y cubana, y además boliviana, y los ayatolas. Pues si este bicharraco de dónde viene, chico, y la tuerca y toda esa cosa, y todo ese imperio mediático que le dio Rajoy y la niña esta, la chichina esta de la ¿cómo se llama? La vicepresidenta. Pero ¿de dónde viene este poder de Podemos? Viene de la capitulación abyecta de la élite, ¿cómo se llama?, española, ante el separatismo, el izquierdismo, bajo el supuesto manto del antifranquismo, todo lo que significa, chicos, ese europeísmo enfermizo, porque nunca entendieron que España siempre fue
más antigua, más coherente y de mayor destino histórico que la propia Europa. ¿Qué es Europa sino una invención tardía, tipo, de una coalición de intereses en torno a lo que le interesaba al gran capital alemán? Europa, la del euro, etcétera, no es una criatura española. España podrá parasitar esa unión con el resto de Europa, pero el precio de ese parasitismo lo están pagando por una sociedad que ahora se nos hace inviable en España. Bueno, a ver, ¿no será el momento de reflexionar para dónde van? Porque si no van para la reconstrucción de la nación española y para mantener a tiro limpio, si es necesario, la unidad de ese país, ustedes van al muere como nación y como cultura. Ahora, ustedes nada más no, nos arrastran a nosotros y las inviabilidades nuestras vienen de vuestras propias inviabilidades. ¿O es que tú crees que es por azar que lo de Cataluña y lo de País Vasco y lo que asoma allí en País Valenciano, Dios mío, y en País, ¿cómo se llama? En Vasco, no Vascongado, ¿cómo se llama esto, chico? En Galicia, en País Vasco. En Galicia. Eso que asoma, ¿qué es? Eso que asoma son los problemas que no resolvió España, chicos, por la vía de lo que hubiese sido una verdadera revolución política que terminara la obra de la constituyente de Cádiz y hiciera de España en realidad una república parlamentaria, donde el soberano efectivamente, y si querían seguir con monarquía, lo menos que hubieran escogido era aquel famoso deseado, ¿cómo se llama? Fernando VII, que bueno, le agarró tres, cuatro oportunidades allí, la oportunidad de enterrar a España bajo su mandato de los liberales o de los conservadores, y vemos esa herencia del siglo XIX que sigue profundizando la desintegración de España hasta que por fin la acaban con todo. Puerto Rico, Cuba, Filipinas, etcétera, es el final de todo lo que fue aquella grandeza impresionante de España del siglo XV, XVI y XVII. O sea, y de lo que fue la Casa Austria, la Casa de los Austrias, que, bueno, el contraste es importante con la hegemonía borbónica, que ya tiene su epítome en los llamados afrancesados y en la pendejera esa, y se le entregar a Napoleón y producir aquella estallido de España, la llamada Guerra de Independencia, que al mismo tiempo ya tenía pues aquella marca indeleble de las inviabilidades de la propia España. Ahora, terminó la fragmentación de España, que arranca con los Bolívar aquí, los San Martín, que eran agentes ingleses, por lo menos el San Martín está totalmente demostrado, esa España que estalla, ese imperio enorme de una sola economía, una sola moneda, un solo símbolo de unidad nacional en el idioma, en la cultura, en el mestizaje, esa España grandiosa a ambos lados del Atlántico de la que éramos parte, esa España que se arruina con las guerras de independencia, pero sobrevive para caer en la capitulación luego de fin de siglo y principio de fin del siglo XIX y principio del XX, con la pérdida de todos los restos del imperio colonial, y que además en el siglo XX liquida todo lo que fue el zar español, etcétera, el Ayun y todas estas cosas. También hay la guerra del Rif, también, ¿no? Atravesada por allí, ¿no? Sí. Bien, esta España entonces desposeída totalmente de todo lo que fueron las joyas de la corona. Bueno, viene ahora esta mavita del nacionalismo parroquial, catalán, vasco, y el otro, el gallego, y hasta un bicho de Teruel allí, que Teruel existe. O sea, ¿a dónde va España, Dios mío? A su fragmentación definitiva, total, convertida en ducados o en parcelitas allí de colonizados por el gran capital alemán o francés. ¿Qué es lo que va a ir a España? Siendo que, mira qué grande hubiese sido que España hubiera en algún momento enderezado el rumbo y por primera vez entender lo grandioso que fue su imperio ultramarino, de que pensara después de un siglo y pico, chico, de fracaso reiterado de nuestra famosa república iberoamericana, y como si fuera poco, el enorme caos en que estamos enterrándonos, por esa inviabilidad histórica de nunca haber pensado en términos conjuntos de iberoamericanos lo que era el destino natural de un mercado único como se tuvo bajo España.
y con una sola moneda, que es el real ya 8. ¿Por qué ahora, Dios mío, no se entiende, ni siquiera en la agonía de España, que nuestra propia agonía también viene de vuestra agonía y de que el comienzo de resarcir todo este proceso histórico vendría, ojalá, del imperio español renaciente? No imperio, pero sí de una nación consciente de su grandeza histórica, para dotarnos otra vez de un sentido de pertenencia que nos llevara, digamos, a una reconstrucción histórica de lo que fue nuestra herencia cultural común, del catolicismo. Yo no estoy hablando de una bendita ideología, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso, chico? Partidaria de una religión, de Estado. No, no. Yo estoy hablando de la tradición cristiana, chico. Sí, sí, cultural y civilizatoria. Para decir cosas que, ¿cómo se llama?, le trastocan a la gente, lo de quema. El mismo planteamiento cristiano de Trump, que no es católico y que, fíjate tú, defiende las mismas cosas que la cultura católica tradicional, y no el Biden, que siendo católico dice exactamente lo contrario y está pactando con los satánicos estos del Partido Demócrata y reivindica toda esa bosta del Black Lives Matter y de la Antifa. O sea, ¿dónde estamos? En un mundo que cambió totalmente. Pero ese mundo que cambió totalmente desampara a España y nos desampara a nosotros, porque Venezuela dejó de ser viable como república ya. Es casi definitivo ese juicio, Cristóbal. Si nosotros no reaccionamos todavía en el extremo del borde del precipicio y reconstruimos nuestro Estado, a pesar de ser de las peores herencias calamitosas de aquella guerra infernal de independencia y de aquel siglo de anarquía completa, el siglo XIX, más este siglo XX, el siglo XX reciente de dictadura, el grueso de ella, aunque bueno, se aclaró un poco el panorama con la llamada democracia de Adey Copey, viene este hegemón maldito del chavismo gobernante, de cómo se llama, del castrismo, a enterrar las pocas esperanzas de ser una nación fuerte y nos mete, chicos, en la mendicidad absoluta, la misma que quiere ahora para ustedes el Partido Socialista y el bendito Podemos que no por azar es una criatura del chavismo, madurismo y del castrismo en España. A ver, ¿qué es lo que viene, Dios mío? Y esa angustia no nos abandona, Cristóbal, porque ya va, los viejos temas vuelven con una palpitante actualidad. ¿Qué es lo que quiere España hacer de sí mismo? Bueno, avísennos, porque nosotros estamos en este mismo Alberto, barco a punto de hundirnos. Tú y yo sabemos que mientras sigamos bajo este sistema político, no hay nada que hacer, porque efectivamente, aunque se creen nuevos partidos y parezca que tengan buenas intenciones, el propio sistema, por su lógica, él federaliza a los partidos, porque los partidos acaban imitando la propia estructura ya autonómica, pero que es de estilo federalizante, y al final, por ejemplo, nos encontramos que la oposición a Sánchez ya no es tanto el PP u otro partido, cuanto los varones de su propio partido de otras regiones a las que no les interesa pues, que tome determinadas medidas dentro del centro. O sea, los propios partidos van federalizándose y el camino de este sistema, de este régimen, es la Confederación de España o finalmente su división en no sé cuántas republiquetas absurdas y sometidas, claro, a las grandes corporaciones internacionales. Y ustedes lo vivieron, ¿eh? ¿Cómo se llamaba aquello, chico? El cantonalismo. ¿Sí? Y aquella época de Cartagena. Y aquello fue catastrófico y duró apenas. Sí, claro, no. ¿Sí? A ver, eso Antonio García Trevijano, él siempre decía que él en realidad decía, no, los catalanes si quieren, no, que se separen, porque él estaba convencido de que aquello finalmente acabaría en fracaso. Lo que pasa que, claro, un fracaso a costa de muchísimo sufrimiento, seguramente de sangre y de muchas calamidades, aparte de la quiebra en la que ya estamos y nos conducen nuestros queridos próceres pues a marchas forzadas, pues, en fin, ya si se abre ese tema y si realmente empiezan a hacer referéndums de autodeterminación y de tal, pues ya nuestra salida será la guerra. Pero yo creo que es imposible que triunfen esas ideas de separación, aunque parezca que van ganando, aunque nos parezca que ellos tienen todo el poder y que lo van a conseguir. Yo creo que fracasarán, aunque sea triunfando. Yo estoy convencido como tú de que es inevitable la guerra. ¿Entiendes? Es una tragedia opinar eso. No me gusta opinar que es inevitable la guerra. Sobre todo porque tenemos esa visión, merecida además por el balance histórico,
Qué calamidad, Dios mío, sobre todo para los humildes, que son arrastrados a la inmunda guerra. Pero es que la inmunda guerra es la partera de la historia. Y los humanos no hay manera que aprendan que hay que guiarse por los mejores y más altruistas intereses y no por los egoísmos típicos de la estupidez humana que fabrica esas repúblicas artificiales o esos sistemas económicos y más aún esos sistemas políticos que sirven a determinadas élites constituidas por egoístas y sátrapas de todo tipo de ideas contrarias al interés general. O sea, que se diga que lo mejor que puede fabricarse en España, no voy a nombrar personas para no caer en, que se nos diga que las ideas de la Ilustración, pero ¿cuáles ideas de la Ilustración, Dios mío? Si la Ilustración francesa montada sobre la guillotina, chicos, de la mortandad aquella de los fanáticos franceses, de aquellas matanzas de la Vendée y del propio guillotinamiento de no sé cuántos miles que perecieron en aquella revolución demencial de Francia. Aquellas ideas de la Ilustración, chicos, eran un remedio de solución racional. Aquella estupidez colectiva del igualitarismo francés llevó lo único que de lo que se pueden considerar herederos los revolucionarios del siglo XX de Lenin o de Trotsky o de todas las pesadillas para el pueblo ruso, chico, y sus repúblicas anexadas en la Unión Soviética, era el modelo del igualitarismo francés. Por eso, con Trevijano aprendimos una cosa extraordinaria. Las tres grandes revoluciones, dos son igualitaristas, la francesa y la rusa. Y la que nace con el planteamiento de la libertad colectiva, pues mira que es la única en la que puede resistir la prueba de los acontecimientos históricos, pero no hay garantías tampoco absolutas. Ya los propios norteamericanos están viendo cómo acaban con su república. Bueno, pues esa es otra historia. Ciñámonos todavía a lo que es la tragedia española. Dios mío, si teníais vosotros nada más y nada menos que la gran dialéctica medieval, ¿cómo se llama? De la escolástica, chicos. Ustedes fueron los fundadores, Dios mío, de los primeros parlamentos, el Parlamento de León. ¿De qué me hablan sobre enciclopedia francesa? Si ustedes eran, digamos, los cultores del mestizaje, chicos, y los cultores ¿cómo se llama? No del colonialismo, sino de la replicación de las instituciones del Reino Católico de España, que permitía generar con una gran autonomía una generación sin límite de riqueza, chico, y de libertades. Esa fue la única potencia que no fue colonialista, chico, enemiga del colonialismo, mientras estos ingleses y franceses y belgas sobre todo eran unos bárbaros completos, chicos, esclavizando negándole la condición humana y el alma humana misma a los que no tuvieran el color, chico, blanco y colorado de ellos. Y España dio ejemplo histórico de la grandeza de su cultura católica. Y sin embargo, hay pendejos, chicos, que todavía a nombre de la revolución reniegan de esa España, chicos, que es la única cultura que le dio dignidad de persona a la inmensa cantidad de personas que estuvieron bajo su bandera y bajo la fisonomía de sus instituciones. Bueno, está bien, la Revolución Francesa con sus Bolívar, su Robespierre y sus Miranda y sus, ¿cómo se llama? Hay de todo, está bien. Habían fenómenos de luz republicanista, etcétera, en gente como Miranda. Lo había también parcialmente en Bolívar, aunque ninguno de los dos, o no sé hasta qué punto fueron conscientes estos héroes nuestros, y con San Martín y compañía, de que eran instrumentos del imperialismo inglés, chico, del imperio inglés. Depredador como fue, asesino como ningún otro en la historia, fanático religioso como ningún otro, esclavista, y que llevaron estimulando esas revoluciones en América a apartar del medio la España imperial, que había sido, chico, un colosal ejemplo de progreso humano, porque hay que ver lo que era la globalización bien entendida del comercio mundial, que es el descubrimiento de América. Hay que ver lo que era, chico, ¿cómo se llama? La grandeza de España en haber construido todo un continente en base a una lengua y a una cultura común y a una moneda común, porque lo del galeón de Manila no era una cuestión anecdótica, era la integración con la economía china y la economía de Asia Sudoriental, para entonces ya próspera. Había, chicos, enormes capacidades de España para seguir siendo el centro. Pues no.
¿entiendes? Los afrancesados permitieron hacerle la cama a Napoleón, los afrancesados no toleraron que España fuera de verdad una república coherente, se devolvieron a las monarquías a trancas y barrancas, y viene todo, pues la historia del siglo XIX de la fragmentación final de España y su ahora desaparición a mano de los Sánchez y de los podemitas y toda esa peste que le ha llegado a ustedes. Ahora, nosotros la tuvimos antes que ustedes, perdóname, no nos van a... Esta vez empezamos primero nosotros, porque Hugo Chávez es la expresión viva de nuestra propia inviabilidad. Desde luego. Ciertamente los hechos de la historia pues muestran una grandeza difícil de encontrar, ¿no?, en otros imperios comparado con el Imperio Español. Pero lo que es cierto es que la batalla de la propaganda ha sido vencida por mucho, por la propaganda anglosajona, como tú citabas antes, por la propaganda del protestantismo y por la propaganda francesa, ¿no?, con su ilustración, que parece que había inventado cosas que realmente estaban ya pensadas desde muy antiguo, ¿no? Entonces, se inventaron a Latinoamérica, una vaina que no existe. Lo francés era Haití, que es el reflejo de toda la calamidad humana existente. Esa era la única creación de Francia en América. Hoy una charla muy bonita tuya reivindicando el nombre Hispanoamérica y claro, reivindicando la hispanidad y diciendo que no sois latinos, que sois hispanos, ¿no? O que como mucho también podríamos hablar de Iberoamérica, ¿no?, si incluimos a los descendientes de los portugueses y a Portugal, ¿no? Sí. Pero nunca de Latinoamérica, ¿no?, que fue un invento de la Ilustración francesa realmente Así es. para quitar ese recuerdo, ¿no?, de la grandeza de la hispanidad. Entonces también la educación de estos años del régimen del 78, de la Constitución del 78, ha seguido ahondando en ese complejo, ¿no?, de lo hispano como algo asociado al oscurantismo, a la Inquisición, a la persecución religiosa, a la dictadura franquista, etcétera, etcétera. Eso lo ha hecho conscientemente la educación y la prensa durante todos estos años. Y bueno, solamente recientemente hemos conocido gracias a obras tan buenas, ¿no?, como la de Elvira Rocabarea, ¿no?, Sí. Leyenda Negra, y luego otras obras de la gente de la Escuela de Oviedo, ¿no?, de Iván Vélez. Sí. Pedro Insúa, Iván Vélez. Y algunos otros, ¿no? Entonces, que parece que sí que ya por reacción, ¿no?, a que nos hemos dejado comer mucho terreno, pues parece que por reacción sí ya está habiendo un despertar de la conciencia de la hispanidad y sobre todo, porque esa conciencia existía, de la posibilidad de expresarla en público sin perdiendo el complejo de que por eso te vayan a llamar fascista o fanático religioso o cualquier cosa así. Pero como hemos comentado antes, Alberto, en la medida en que no seamos capaces de derrocar cada uno a nuestros gobiernos y a nuestros sistemas políticos en Hispanoamérica y en España, pues hay poco que hacer, porque estos están claramente al servicio de otros intereses que no son los intereses de la nación. Yo solo puedo corregirte o debo corregirte algo. No es que hay poco que hacer, hay mucho que hacer, porque hay que pelear contra eso sí o sí y no rendirse jamás. No, hay mucho que hacer. Ahora, optimistas, bueno, yo nací ese día de los optimistas, ok, pero yo sé lo difícil que es mantenerse, digamos, contra viento y marea en una... Pero no sé, hay otros ejemplos históricos. Mira el Islam, por ejemplo. Una religión de bárbaros como es esta historia de los Islam. Han logrado, chicos, por sus dos vías, ¿no? El fanatismo, ya en última instancia del Estado Islámico ese del ISIS, bueno, generó algo así como la visión dantesca de a dónde puede llevar esa locura de reivindicar la Guerra Santa, etcétera, etcétera. Y hay también la otra vertiente, la de la teocracia iraní y todo este proyecto de disciplinar sociedades enteras bajo la locura del islamismo estatal. Y hay también el fenómeno de Turquía, que ha montado allí una especie de innovada red
¿cómo se llama?, renovada vocación de otomana allí, de alguna valía, todas destinadas al mayor fracaso. Ninguna de ellas puede ser tomada en cuenta como gran eje para una reivindicación histórica de lo que fue el islamismo, como factor de unidad de todos esos países. Y si algo también podemos añadir, es que eso no fue óbice, no disminuyó el ímpetu de lo que es una mezcla feliz del capitalismo árabe más el Islam en segundo plano, que es Abu Dhabi y los Emiratos y todo lo que significa de modernización de Kuwait, etcétera, Bahrein, Oman. Eso son cosas, digamos, que también hay que verlas de conjunto. O sea, el problema es que nosotros, Dios mío, el hispanismo, Cristóbal, no tenemos sino una colección de ruinas, chicos. O sea, ellos por lo menos exhiben alguna vaina allí, ¿cómo se llama? Algunas inviabilidades, pero que ponen de manifiesto. Nuestra mejor expresión, chicos, en este siglo XXI es el coleta. Podemos. Chávez, la Kirchner, ¿y qué más? López Obrador, pero qué, Dios mío, ¿dónde estamos? Qué colección, ¿eh? Tenemos una colección. Alberto, yo creo que solo tenemos una opción, que es una revolución democrática y nacional, patriótica. Sí. Nuestras fuerzas son escasas, aquí estamos, bueno, pues dando la lata, intentando que las conciencias despierten, viendo que cada vez va todo peor, y, esperando a ver cuántos problemas tiene que haber para que la gente verdaderamente decida que es el momento de echarse a la calle y correr a patadas a toda esta gente, pero mientras tanto poco podemos hacer. Sé que tú estás montando una organización allí en Miami, ¿no?, del exilio, creo que os llamáis Repúblicos, y si quieres contarnos qué pretendéis o de qué manera podéis enfocar vosotros esta lucha, que como dices, hay muchísimo que hacer y que no podemos, aunque sepamos que nuestras fuerzas son escasas, pero no podemos dejar de hacerla, es un deber ético que tenemos. Entonces, si te cuento, repúblicos.org es la página que se supone va a albergar o está ya albergando miles de voluntades. Y no, escúchame, esta es organización 3.0, que llaman ahora a lo último ¿cómo se llama?, de la existencia real en lo virtual de Internet. Esto es una página de militantes nuestros en Alemania, en Barcelona, que coordinamos desde 2 ciudades americanas, desde Orlando, desde Miami, desde Nueva York, y pretendemos interpretar, como ya está siendo el caso, gente que está en Colombia, en Perú, en Chile, en México. Es decir, es una organización nacida de la emigración venezolana, de nuestra diáspora, y está llamada a jugar un papel importante en la reconstrucción de la identidad nacional. Y por eso hemos querido ir a fondo en esto de qué venimos, de dónde somos. Por supuesto, no podemos reivindicar toda la propuesta de Trevijano, que tiene un tinte español muy, claro, muy fuerte. No podemos ser españoles, ni que lo quisieran. Pues a lo máximo podemos decir somos españoles, pero del siglo XVII. Es decir, cuando España, éramos España también nosotros. Muy bien, pero es un hecho que no puedes tú, no se llama, devolver la historia al punto de que no sea esta colección de repúblicas inviable la que ha merecido nuestra existencia durante las décadas que tenemos en el planeta. Entonces, una realidad política internacional de los venezolanos en la emigración es la que dará existencia real a esta corriente de repúblicos. Los repúblicos vamos a pugnar por la dirección del Estado venezolano en la próxima etapa. ¿Y tú sabes por qué podemos aspirar? Porque no está planteada ni el sufragio universal, ni está planteado, digamos, una batalla cultural. No, está planteado los rudos temas de la inviabilidad de una nación que debe buscar agarrarse como un clavo caliente, agarrarse a la última tabla flotante
de su necesidad de existir con alguna fisonomía que interprete históricamente su poca o mucha grandeza. Los repúblicos de Venezuela aspiramos ser eje de un poder que reconstruya la república. Y eso significa que apelaremos a ser parte que interprete alguno de los bandos de una inevitable guerra intestina, que va a ser quizás el peor de los escenarios, porque no son dos bandos, como viene para España, porque en España todavía podéis daros el lujo de que hayan dos bandos. Un bando donde tendrá las grandes fuerzas armadas y la Guardia Civil con los partidos que recojan la tradición de España de un bando, y el otro, el locaje globalista, izquierdista, mal parido, entiende, que pretende darle un finiquito como nación a España. Nosotros pasamos por una cosa más grave que lo que va a pasar a España. Nosotros tenemos que pasar porque el Estado ya inexistente, propiamente dicho, el Estado es un Estado no solo fallido, sino que se ha hecho de multiplicidad de expresiones territoriales forajidas, es decir, en los pranatos. Esto no es reino de jaujas, ni siquiera, no, reino, perdón, ¿cómo se llamaba aquello? Los reinos de taifa. No es ni siquiera pedazos del país que pudieras hacerlos coherentes en una federación interna, ni mucho menos en una unión republicana. No. El destino trágico de Venezuela es que cada ampón que tenga mayor nivel de osadía animalizada y criminal puede reunir 200, 300, 500 secuaces y controlar bajo el terror delincuente a sus áreas de distribución de droga, a su pedazo de mar que le permitirá sacar embarcaciones de contrabando o grupos militares que se apoderan de no sé qué minas, pedazo de lo que queda de la propiedad estatal convertida por vía de fechorías en pedazos de riqueza material para vender o rematar en el mercado a aquellos fascinerosos de las finanzas. Aquello es un país en pleno proceso de, no sé si el término existe, debería existir esguazamiento, no sé, ¿existirá ese término? Es un país esguazado, es un país desmembrado y reventado. Vamos a 15 o 20 republiquetas internas de Venezuela. Ojo que si España no tiene una solución positiva por la vía de la captura del Estado y la reconversión a la grandeza de lo que fue España, les quedaría un proceso como el nuestro, de que han dejado, como dejamos los venezolanos, que se distribuya el territorio en manos de 100 o 200 factorías de delincuentes, que para reunirlas solo puedes reunirla con una guerra de usura de algunas alianzas que se produzcan con alguno de estos factores, donde esperamos algún factor sano para que tenga la iniciativa, y donde es inevitable que tengamos que contar con fuerzas militares extranjeras que nos ayuden. Y anda tú a saber el precio que pedirán, porque entre nuestras desgracias está que Venezuela sea rifada entre potencias, rifada entre países vecinos y potencias. Y esa es la peor de las hipótesis. Ojalá todavía queden liderazgo como el de Trump, que nos diga: queremos que ustedes sigan existiendo como una república libre y separada. Realmente existente, quiero decir, porque entonces sería que nos sacamos la lotería, algún golpe certero que elimine esta élite de delincuentes y nos permita rápidamente, con factores militares que, bueno, soñemos con que todavía existen, para poner orden interno y reconstruir institucionalmente la república. Y por supuesto no podemos reinaugurar una república de no ser con las reglas elementales de que no puede ser el viejo estado de partido lleno de delincuentes y clientelas que acabaron con Venezuela, sino que, menos aún la clientela roja, que es la peor y más rapaz de todas, sino que sea una república realmente abocada, digamos, al rescate institucional de lo mejor de nuestras tradiciones, de una moneda que vuelva a ser creíble, y quizás tengamos que pasar por el dólar 1 o 2 décadas, de que sea viable, sobre todo, pensar Venezuela desde la independencia para acá, y que naturalmente tiene que hacerse con los valores hispanistas. Y es allí donde la discusión baja a tierra todas estas cosas. Pero, ¿qué te puedo decir? La mejor manera de ayudar a Venezuela desde España, Cristóbal,
es que España resuelva su propio problema y se comporte como una nación que busca ser el faro del hispanismo a nivel mundial de nuevo, porque sí tenemos valores intrínsecos a nuestra tradición cristiana y a lo mejor de los valores de aquellas Cortes de León, de aquellas discusiones de Sepúlveda con no sé quién allá en el siglo XV, XVI, del rescate del catolicismo contra el luteranismo rapaz, de la renuncia a ser esclavista frente a las potencias esclavistas depredadoras, el mestizaje como ideal de construcción de naciones pacíficas. Hay muchas cosas que reivindicar del hispanismo, pero España, no sé, chicos, no quiere darnos el punto de apoyo fundamental. A todas estas, fíjate tú, perdóname la digresión casi vulgar que voy a hacer. ¿Qué hace el rey de España que no nos invita, chicos, a discutir estos temas en su palacio? Para decirle, mire, señor, nosotros compartimos que usted sea la cabeza de España y la cabeza de los que por lo menos aspiramos, no bajo su liderazgo, que es difícil, pero con usted como símbolo de la recuperación histórica de la potencia española, con usted como símbolo pudiéramos, ojalá, tener los valores comunes de una reconstrucción de la hispanidad. Ojalá te invitara. No sé, me imagino que ni siquiera se entera que existimos. Pues ojalá te invitara y ojalá diera un golpe sobre la mesa y pusiera fin a todos estos movimientos y a estos... ¿No le darán un golpe en la cabeza a él un día de esto y lo sacan de ahí? Pues vamos a Él ver, tiene un porque gran poder todavía, las Fuerzas Armadas lo respaldan. Sí, el ambiente está caliente. El otro día, bueno, tú sabes que ahora está de moda lo de las estatuas, se ha puesto este último año, ¿no? Y entonces el otro día los de Bildu o Sortu, o, bueno, algún grupo de estos... Ay, intentaron decapitarlo por ahí. Y ellos, bueno, tuvieron al menos la deferencia de primero erigir las estatuas, pusieron una estatua del rey Felipe VI y otra estatua de Colón, y luego las tiraron, ¿no? No hicieron como está pasando en otros lados, ¿no? Que directamente tiran estatuas que ya estaban instaladas, ¿no? Ellos las erigieron y luego las volcaron, y luego, pues si miras la prensa, pues en California se decidió retirar las estatuas, lo decidió el partido porque dice que ofendía a los indígenas, las estatuas de Colón. En Baltimore las han tirado, en fin, la han tomado con Colón. ¿Nombraste a Fray Junípero, que se cortó la... Fray Junípero también, no lo nombré, pero ciertamente... ¿Qué te parece esta furia iconoclasta por derribar las estatuas que se ha apoderado de la, llamémosle, izquierda mundial? Yo creo que es bueno en el sentido de que los refleja en su barbarie absoluta. Esos son, pero enemigos de la civilización en realidad. Son tipos, mira, disolventes, profesan la disolución nacional de Estados Unidos. Entonces, qué bueno que se manifiesten, le dan municiones a un Donald Trump para llamarlo como le guste llamarlo y legalizarlos el día de mañana. La Antifa ya es considerado organización terrorista y bueno, además ellos mismos ya postulan que la policía no tenga presupuesto. Es que esto le meten al bruto. Bueno, en realidad se parecen mucho a Iglesia y a Bildu, se parecen mucho a los separatistas, a la irracionalidad personificada de todo ese liderazgo disolvente. Yo creo que, no sé, la humanidad toda tiene una especie no sé, de segmento de locos, ¿no? De inviables en la política que nos hacen el trabajo más fácil, mostrar de lo que son capaces para entonces que la racionalidad gane terreno y las propuestas creativas y positivas para el género humano en el futuro inmediato tengan aún más valor. En ese sentido, la victoria de Trump, por ejemplo, es un hito importante en esta lucha, Cristóbal. Yo creo que la gente no sabe el tamaño de lo que está en juego en la campaña electoral norteamericana. Yo creo y que felizmente creo que yo por tu programa me enteré de la existencia de este gran norteamericano llamado Saúl. Bradley. Saúl Montes Bradley. Saúl Montes Bradley. Sí. Saúl es una Biblia de la política americana, Dios mío. Y llegar a sus mismas conclusiones y a oficiar que Trump gana con más de 360 votos. Más le vale a Saúl tener razón, porque imagínate, esperemos, el poco o mucho prestigio que tengamos detrás de su pronóstico, que yo creo, hasta nuevo aviso,
caramba, lo creo no solo certero, sino necesario, porque hay que dar la batalla convencidos de que, con optimismo, de que esta propuesta de Trump es nuestra, es la defensa del hispanismo también. Es el que nos trata no de latinos, sino de hispanos, ¿entiende? Y le da espacio a toda la reivindicación de España como colaboradora fundamentalísima en la constitución de los propios Estados Unidos. Y estando contra el derribo de estatuas, defiende nuestras propias estatuas. Así es, porque se encuentra el mismo problema que llevamos padeciendo aquí mucho tiempo, que ahora lo están sufriendo ellos allí. Gente que está cuestionando a la nación americana, a la nación Así es. estadounidense. Entonces, mira, como que hay fuerzas todavía para ser optimista, Cristóbal. Bueno, hay que cortar, Cristóbal, porque la gente no se va a aguantar más de una hora. Tenemos así es. Ya te lo iba a decir, que estábamos cumpliendo la hora y que bueno, que es el momento de despedirnos. No sé si quieres añadir alguna cuestión sobre esto que habéis creado o sobre qué crees que podemos hacer, aparte de seguir luchando y dando guerra. No, nada distinto a lo que me has propuesto como una pregunta final o de los repúblicos, etcétera. Eso lleva a un análisis de la situación venezolana. Estamos en deuda con los propios españoles. Ay, ¿qué propone usted? Podrían decirme sobre España. ¿Qué piensa usted de Vox, por ejemplo? Pinta muy, muy bien, salvo que, no sé, se están devolviendo al parecer en lo de no vivir de finanzas de Estado. No sé, el lío ese que les estalló por ahí en Valencia, había que estar atento a ver si hay alguna revisión de algún principio fundamentalísimo que para los que nació Vox como palanca de primer orden para restituir el valor de la política y el valor, digamos, de hacer todo, ¿cómo se llama?, en estricta lealtad a los principios históricos de la España irredenta y del hispanismo. Vamos a ver si conserva esa vena fundamentalísima de los principios, como los que no pactan, no aceptan ninguna transgresión a la necesidad de tener un partido en todo y por todo opuesto a la mugre del progresismo y de los paletos y de la vieja élite enriquecida y corrupta de España. Es lo que yo aspiraría a tener para Venezuela. Pero bueno, son tantos debates que se agolpan y no hay que abordarlos todos. Se nos acaba nuestro trabajo de cada 15 días vernos. Y Alberto, estaremos atentos a todo esto que comentas, estaremos atentos también a cómo se desarrollan esos empujes que hay hacia el republicanismo en España, oportunista, ¿no?, por parte de Podemos y los partidos separatistas. Estaremos atentos a la actualidad de España, de Venezuela, de Estados Unidos, por supuesto, muy atentos todos a ver qué pasa el 3 de noviembre, porque creemos que sí, que va a ser fundamental el resultado de esas elecciones para los próximos años del mundo entero y especialmente de la hispanidad. Ya. Entonces, un gran abrazo, Cristóbal. Iremos contando contigo, Alberto, para que acompañes a analizar. Si quieres, hacemos un programa diario de 2 horas. Tú tienes oratoria para eso y mucho más. Por lo menos quincenal, sí, ¿no? Ya lo hemos demostrado. Vamos a intentar mantenerlo quincenal y a ver si un día podemos pasar a semanal. Y a ver si conseguimos que te reciban en el Palacio Real y en eso sería medios conocidos aquí en España, que estamos haciendo gestiones. A ver si aquí se oye tu voz. ¿Te imaginas que me reciba Felipe VI en la ¿cómo se llama eso? ¿En la zarzuela? Ojalá, haremos lo que esté en nuestra mano. No es que tengamos mucha mano en esos ámbitos. Lo que era una broma pasó a ser un programa político, llegar a la zarzuela. Ya que Trump ha tardado en invitarnos, que me invite Felipe. Y hasta Trump, pronto. Cuando gane, espero que también. Pues eso espero, sí. Y hasta el próximo programa. Y a todos vosotros, pues muchas gracias por seguirnos. Ya sabéis, suscribiros, difundid el programa porque es la única manera de llegar. Nosotros no invertimos en publicidad ni tenemos patrocinios. Hacemos esto por amor a la verdad, por amor a la libertad
y por combatir la barbarie instaurada en los medios de comunicación, que no informan, sino que se han convertido en meras correas de propaganda de los partidos de turno. Y entonces, bueno, algunos quitándonos tiempo de que podríamos estar haciendo otras cosas, ¿no?, más agradables, pues tenemos que estar aquí luchando para dar voz a aquellas personas que tienen algo que decir y que lamentablemente no suelen ser invitados a los grandes medios, como nuestro querido Alberto Franceschi. Nada, Gracias, Cristóbal. gracias Hasta a ti, pronto. Alberto, y a todos hasta Chao. la próxima semana.